Bien, en este tema de la evaluación de la eficacia y seguridad de los medicamentos, vamos a darle una mirada a diferentes parámetros como son la potencia, el margen terapéutico. Vamos a analizar también la química que tiene el medicamento de una manera muy sencilla y asimismo el abordaje a través de la literatura científica que la investigación viene demostrando justamente en eficacia y seguridad. Entonces, es muy importante analizar mm, estos aspectos porque finalmente van a recaer, van a decantar en una toma de decisión muy importante cuando pues hagamos la comparación entre diferentes medicamentos. Fíjense que en el octavo Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales hay un eslogan muy interesante que me gustó y deseo compartirlo, ¿no? No volveremos a hacer lo mismo y los mismos, ni nada será lo mismo. La pandemia COVID-19 nos ha demostrado la fragilidad del ser humano. Realmente, eh, el escenario en el cual vivimos nos está dejando mucha enseñanza. Desde el punto y el campo de acción de la investigación, todo lo que se viene realizando y los esfuerzos ligados a la eficacia y seguridad de los medicamentos en lo que a investigación se refiere no son nada comparables con la propagación que viene teniendo el SARS-CoV-2 en el mundo. Es realmente pequeño si lo enfrentamos a la propagación. Aún así, hay mucho pan por rebanar en este sentido. Fíjense que la esperanza de vida en el siglo XXI, si lo podemos ver por regiones a nivel del mundo, observemos que la tendencia es ciertamente positiva. Una proyección hacia el 2050, observamos que la pendiente en todas las regiones ha aumentado. Eso quiere decir que la esperanza de vida aumenta. Y desde luego, fíjense, si comparamos, por ejemplo, lo que está enmarcado en rojo, está pendiente, que son las mujeres, y lo que está enmarcado en azul, podríamos decir que si bien es cierto, mujeres y hombres aumenta, sin embargo, las mujeres tienen una mejor esperanza de vida que los varones. Esto nos da y nos llama la atención porque, fíjense, una proyección al año 2000, 2020, inclusive la pendiente sigue subiendo, proyectado hacia hacia el siglo pasado, 1900, donde se vivía entre 40 años aproximadamente, quiere decir que se ha duplicado la esperanza de vida, más si lo comparamos en las mujeres que en los varones, podríamos sacar algunas diferencias respecto al varón y a la dama. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista biológico, hay un elemento llamado estrógeno que químicamente es un anillo, tiene un anillo fenólico. Este anillo fenólico lo que hace es captar los radicales libres y darle al estrógeno un comportamiento antioxidante. Primer punto de vista interesante que tiene la dama en comparación con los varones. Mayor tasa biológica de antioxidantes a partir de la hormona estrogénica. Por otro lado, a nivel cromosomal, a nivel genético, fíjense, XX la dama, XY los varones. ¿Eso qué quiere decir? Que al tener XX las damas, permite una corrección mucho más importante a nivel celular, a nivel genético, en las mujeres que en los varones. Fíjense. Entonces, eso quiere decir que biológicamente las hormonas y también a nivel cromosomal XX, pues estarían posibilitando una mejor esperanza de vida si lo enfrentamos y comparamos con los varones. Pero tanto en hombres como en mujeres, observamos que el papel del medicamento en este último siglo ha sido muy importante, porque ha permitido también ser un atributo importante en lo que es el aumento de la esperanza de vida, ¿correcto? Entonces, esto nos llama mucho la atención porque el papel del medicamento ha cronificado muchas enfermedades
Y al cronificarlas, desde luego, pues, por un lado, mejora la esperanza de vida, pero también por otro lado, vamos a observar que aumenta también muchas reacciones adversas, como vamos a ir viendo desde el punto de vista de la seguridad del medicamento. Fíjense que en investigación, la ruta de un medicamento, desde el compuesto químicamente, en este caso, que ha demostrado su actividad biológica in vitro, pasa a la producción de dicha molécula. Luego sigue los ensayos preclínicos utilizando el modelo animal, ¿sí? Para luego pasar a los ensayos clínicos que ya son en seres humanos. La fase 1 hasta 100 participantes, la fase 2 hasta 1000 participantes, la fase 3 el tamaño muestral aumenta mucho más hasta 3000. En cada una de estas fases, desde luego, pues hay unas características ciertamente importantes. Por ejemplo, en la fase 1, estos participantes voluntarios sanos, lógicamente, lo que se determina básicamente en la fase 1 es la seguridad, es decir, el hallazgo de reacciones adversas que tiene el medicamento o la sustancia ensayada. En la fase número 2, ahora se determina, se evalúa la eficacia. En la fase número 3, estamos observando también eficacia, pero también terminar con seguridad en estos participantes. Una vez que se tiene todo ello, pasa a la revisión por la FDA para confirmar la inocuidad y eficacia y finalmente pasar a la fase 4, llamada también fase post-comercialización, en la cual pues el medicamento está ya circulando en farmacias y boticas. Fíjense que estas fases de los ensayos clínicos requieren entre 10 a 12 años, exceptuando justamente el contexto actual, ¿no? El contexto de las vacunas, que requieren lógicamente un tiempo mucho menor. Y un costo de más o menos más de 2.000 millones de dólares. Realmente es importante el costo también. La revista Drug Discovery Today menciona que de cada 10.000 moléculas, fíjense, de cada 10.000 moléculas que se ensayan en el modelaje químico y actividad in vitro, pasan unas cuantas a la fase preclínica. Es decir, estamos hablando del modelo en animal, en donde mínimamente se utilizan entre 4 a 5 animales de experimentación. Luego pasa ya a la fase clínica, la fase 1, la fase 2, la fase 3, pasa a la fase de la revisión por la FDA y finalmente la fase 4, la fase post-comercialización. ¿Sí? Entonces hay todo un tamizaje hasta llegar a la fase 4 o fase post-comercialización. Dicho está también que se requieren en los ensayos clínicos pautas éticas internacionales. Por ejemplo, la Declaración de Helsinki, ¿sí? Es muy importante tener una declaración, en este caso de consentimiento informado, en los voluntarios, en los participantes que van a recibir el medicamento, ¿sí? Con toda una serie de criterios. No solamente ello, también hay otro tipo de principios de ética, ¿sí? Y asimismo, por ejemplo, en el caso de los animales, también hoy en día se tienen guías y criterios de uso en animales de laboratorio. Recuerdo mucho, por ejemplo, en la experiencia que tenemos justamente en la parte de el ensayo animal, que antes, para poder hacer un estudio cada vez más importante de diferentes tejidos y órganos en los animales, al animal simplemente se le sacrificaba por determinada técnica de desnucación cervical. Pues hoy en día se utiliza todo un protocolo para los animales. Desde luego que hay uso de anestesia general, también hay uso de diferentes tipos de medicamentos que van a enlentecer y disminuir el dolor. Fíjense, ya en la fase post-comercialización, en la fase 4, hay diferentes aristas que van
determinando cada vez más el escenario que tiene un medicamento para que se pueda personalizar cada vez más eh, el fármaco en el paciente. Fíjense, estamos hablando de la dosis propiamente dicha del medicamento, las interacciones que puede existir entre medicamentos, la radiación solar, que también es un aspecto muy importante de consideración para muchos medicamentos. El estado de embarazo, las gestantes también es otra variable, la raza, la etnia, desde luego, el peso corporal, es muy importante también hacer una observación del peso molecular, sobre todo si hay fármacos, y los hay, de tipo lipofílico o de tipo hidrofílico, la dosis diaria, en este caso de acuerdo a los estilos de vida. Por ejemplo, se ha demostrado pues que, por ejemplo, las biguanidas, el caso de la metformina, en pacientes que tienen vida sedentaria respecto a los pacientes que tienen actividad física, los pacientes que tienen actividad física, este antidiabético, lo que hace es pues tener eh, una mayor eficacia, tiende a cumplir mejor el mecanismo de acción por el cual está respaldado. Desde luego el sexo también es otra variable, la edad, desde luego, no es lo mismo administrar en un paciente adulto mayor que en un adulto. Entonces, desde luego que también cambia mucho el escenario del medicamento. La variable ocupacional o medio ambiente es muy importante, por ejemplo, ver y observar determinadas características en pacientes que son fumadores crónicos. El humo del cigarrillo es un inductor enzimático para muchas moléculas químicas. Esto, desde luego, va a conllevar a generar cambios en la concentración del medicamento a nivel sérico. Los factores genéticos realmente es muy apasionante darle una mirada a los factores genéticos. ¿Esto por qué? Porque hay una rama dentro de la evaluación de los medicamentos llamada farmacogenómica. Esto, desde luego, nos invita a hacer un replanteamiento cuando hay niveles que con niveles eh, a ver, de enzimas que puedan metabolizar más o menos a un medicamento. Y detrás de ello, aumente o disminuya la concentración sérica. Si aumenta la concentración sérica, estamos hablando de toxicidad y esto puede repercutir en efectos adversos mucho más enmarcados en el paciente. Si está disminuida, desde luego, estamos hablando de que el medicamento ya no va a tener la misma eficacia considerada desde el inicio. Los factores psicológicos, los factores emocionales, es muy importante también darle eh, ese punto de vista justamente al campo de las emociones. Hoy en día, en este escenario de pandemia, estamos observando que en pacientes se ha logrado observar que el proceso de salud mental se ha involucrado a tal magnitud que hay pacientes que no consideraban o no se consideraban en el escenario de ser ansiosos o ser pacientes con depresión, porque se activaron hoy en día esos genes. Hay muchos pacientes con trastornos de pánico que han y vienen recurriendo a determinados fármacos. Entonces, es un factor predisponente también en los factores de tipo emocional. Por ende, los medicamentos son la herramienta más usada, más barata para tratar enfermedades. Son sustancias químicas que interaccionan con entidades fisiológicas complejas. Bien prescrito, bien dispensado, bien administrado, no queda garantizado su resultado. Hay que tener muy en cuenta ello. Fíjense que en los Estados Unidos, esta revista de nombre JAMA, una revista con un factor de impacto a nivel internacional muy importante, muy lecturada, nos habla sobre la prevalencia en el uso de medicamentos desde el año 1999 al año 2012. Fíjense lo que estamos observando. El número de prescripciones de más de 5 prescripciones
la prevalencia aproximadamente en 10 años se ha duplicado. Hay gente que cada vez consume más de 5 medicamentos. Estamos hablando, ojo, que en número ha ido aumentando conforme han pasado esta década de años. Para muestra basta un botón y varios botones. Por ejemplo, los antihipertensivos de 20 de prevalencia en porcentaje de uso hasta 2012, 27. Aumentó la prevalencia de uso de antihipertensivos. Si vemos acá los dislipidémicos de 7.6 se fueron hasta 18. ¿Eso qué quiere decir? Más del doble de uso de dislipidémicos o antihiperlipidémicos. Fármacos en salud mental, los antidepresivos de 6.8 a 13. Quiere decir que la prevalencia en uso también de los fármacos antidepresivos aumentó más del doble. Sigamos mirando. Los antidiabéticos de 4.6 hasta 8.2. Fíjense si observamos la previsión al año 2012. Quiere decir que la prevalencia de uso aumentó, lógicamente, porque también está ligado contextualmente en que si aumenta la prevalencia de uso es porque aumenta el número de consumidores y es porque aumenta la casuística del problema de salud. El uso de inhibidores de bomba de protones. Lógicamente, estos fármacos controlan la acidez gástrica de 3.9 hasta 7.8, prácticamente el doble. Entonces, como estamos observando, realmente la prevalencia de uso en casi esta década de años, estamos observando un aumento vertiginoso. No sabemos en este escenario actual. Probablemente los hechos que ya lo van a enmarcar, las investigaciones, probablemente el uso de prevalencia de medicamentos en esta etapa de pandemia de más de un año, probablemente haya incrementado vertiginosamente, como lo vamos también a ir traduciendo con algunos enfoques. Este estudio también desde el año 90 al año 2008 nos dice que en los Estados Unidos, ¿sí?, el uso, es decir, por sobredosis de fármacos, se ha triplicado. Hay mucha gente que recurre de una manera y un uso inapropiado a los medicamentos y desde luego pues ha conllevado a una muerte por sobredosificación. Estamos teniendo justamente el alcance en un trabajo de investigación en la Universidad Nacional de Trujillo, en la cual estamos haciendo los comparativos dados justamente entre el año 2019 y el año 2020 respecto a los fármacos en salud mental. Para muestra basta un botón, por ejemplo el clonazepam, que se utiliza mucho en trastorno de pánico. Fíjense, 1152, y observamos aquí que estamos en 7360, ¿correcto? Entonces eso quiere decir que aumentó vertiginosamente. La fluoxetina, un antidepresivo de 20 miligramos de 1907, 9831. La mirtazapina, otro antidepresivo, ojo, de 102 pasó a 1165. La risperidona de 6567 pasó a 16.586. Eso quiere decir que fármacos benzodiazepínicos, antidepresivos como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, la mirtazapina, otro antidepresivo, risperidona, que se utiliza también en la parte como psicofármaco. Estamos hablando de que han aumentado entre el 2, 3, 4, 5, 6, 7 o hasta más de 8 veces el consumo en esta etapa de pandemia. Y eso que solamente estamos hablando de 2020. 2021 tiene otras características y ya estamos observando que la data prácticamente se ha triplicado en lo que correspondía al año 2020. Entonces, la salud mental ciertamente se ha resquebrajado en el mundo entero y aquí estamos haciendo el estudio en Perú. Fíjense entonces, si hacemos los comparativos al respecto, básicamente el clonazepam, ¿sí? Como vemos allí, este fármaco benzodiazepínico ha aumentado conforme ustedes lo notan, ¿no? Fíjense, tenemos abril, comparación 2019-2020,
mayo 2019, mayo 2020, junio 2019, junio 2020, julio 2019, julio 2020, y así podemos observar cómo es que, contrastando los meses, han incrementado el consumo de estos medicamentos. Sin embargo, aún cual conforme lo menciona esta diapositiva, el paciente, la familia, el enfermero, enfermera, el médico, el farmacéutico, cada uno tiene su propia órbita. Aún el trabajo de equipo no es el adecuado, ¿correcto? Sobre todo en países como el nuestro. Se requiere pues cada vez más apostar a una integración, y una de ellas es justamente el ir conociendo cada vez más al medicamento, involucrarnos cada vez en este sistema, el cual pues nos permita darle cada vez más énfasis al papel del medicamento en su eficacia y su seguridad. Por ende, la realidad me invita a mencionar lo siguiente: el aumento de la esperanza de vidas, en este caso, al aumento del número de medicamentos también, que ha conllevado a riesgos y complicaciones, con incrementada mortalidad asociada a los medicamentos. Desde luego, esto ha generado un impacto significativo en el medicamento, que ya no se le vea solamente como la solución, y eso es ir hablando cada vez más de la eficacia, la solución a un problema de salud, ¿correcto? Sino a pasar a ser un problema. Y ahí está la dicotomía del asunto, porque el fármaco trae lo bueno y lo malo. Así como tiene eficacia, es decir, un beneficio para un problema de salud, conlleva también a generar problemas. Y a ese problema le llamamos reacción adversa. La dicotomía es que vienen en paquete conjunto, tanto el beneficio como el problema, ¿sí? Y de parte del profesional de salud está pues justamente en tratar de tener estrategias adecuadas en minimizar el problema, minimizar la reacción adversa, y cada vez pues tener una óptima eficacia. Al paciente también el impacto significativo es cada vez personalizar, es decir, utilizar la dosis que sea la apropiada. Fíjense que para ello tenemos en cuenta que las fuentes de información son importantísimos para justamente esa toma de decisión. Estas fuentes de información lo que conllevan es a un conocimiento racional del medicamento, y desde luego tener una adecuada e idónea decisión farmacoterapéutica. Recuerden, las decisiones farmacoterapéuticas se construyen desde la base de la fuente de información. Pero recuerden que esta fuente de información es importante también observar que hay distintos niveles, ¿sí? Entonces, una cosa es una fuente de información confiable y otra es una fuente de información no confiable. Lógicamente, los niveles se construyen a partir de fuentes de información confiable. Aún así, dichas fuentes de información confiable tienen también sus categorías. Entonces, esas categorías importan muchísimo, porque si vamos subiendo de categoría en estas fuentes de información confiable, vamos finalmente a tener una mejor decisión farmacoterapéutica, ¿correcto? Entonces, ahí viene justamente el lenguaje de inicio para poder hacer una buena evaluación de la eficacia y una buena evaluación de la seguridad de un medicamento, partiendo de una adecuada categoría de fuente de información confiable. Fíjense, entonces las fuentes de información, aquí las tenemos. Fíjense, hay muchas fuentes de información. Ahí estamos observando revistas como la revista JAMA, New England, British Medical Journal, The Lancet, The Annals of Pharmacotherapy, la colaboración Cochrane, puedo incluir al PubMed, puedo incluir a los libros, etcétera, etcétera. Pero tenemos que, como les dije, ir
decantando, filtrando una fuente de información para que desde luego conlleve ello a una adecuada y idónea toma de decisiones. Esta clasificación de fuente de información, la tradicional y según Haynes, creo que nos ayuda muchísimo para ir observando desde lo tradicional, sí, la fuente de información primarias, secundarias y terciarias, y desde el punto de vista de Haynes, esta pirámide que luego vamos a ver de Haynes que se ha ido actualizando últimamente y ahora eh, la parte tecnológica nos ayuda muchísimo para poder discernir esta clasificación según Haynes, que es, diríamos, lo más importante hoy en día, dividida en estudios, me refiero a revisiones publicadas en revistas, sinopsis de estudio, es decir, un resumen de estos estudios, síntesis, sinopsis de síntesis, sumarios y las revisiones sistemáticas o metaanálisis. Cada vez pues conlleva a un mejor involucramiento en el papel que tiene, en este caso, el profesional al momento de lecturar la fuente de información. Fíjense que las fuentes terciarias, aquí ya estamos hablando lógicamente de algunos elementos muy importantes. Por ejemplo, encontramos el Martindale, encontramos el American Health Pharmacists Society, ¿sí? Encontramos también el Vademecum, el Drug Information, el British National Formulary, entre otros, el PLM, pero si ya empezamos a hacer una discriminación en estas fuentes terciarias, voy a observar que, por ejemplo, el PLM, ¿qué tan confiable es respecto al Martindale o respecto a la AHFS? Desde luego, el papel que tiene la industria farmacéutica en la elaboración de algunas fuentes terciarias, lógicamente van a deslegitimizar el papel en cuanto a la confiabilidad. Entonces es muy importante ver también esta imparcialidad al momento de lecturar una fuente terciaria. Las fuentes secundarias, desde luego, tenemos pues las bases de datos, el EMBAS, IDIS, Medline, entre otros. También tenemos el PubMed, muy utilizado hoy en día para poder descargar una serie de revisiones ligadas no solamente al papel de una publicación en una revista como tal, sino ir observando eh, el papel que tienen dicha información al momento de ser evaluada o no por pares. Pares en el sentido de evaluadores que han sojuzgado la información o los resultados de una investigación y desde luego pues filtran mucho de ello y finalmente pues terminan en esta fuente secundaria, en esta base de datos denominada PubMed. Y desde luego las fuentes primarias, que ya son las revistas propiamente dichas. Desde luego hay que ver el impact factor, es decir, el factor de impacto que cada una de ellas tiene. Hay algunas que tienen cuartil 1, están en cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Entonces es muy importante también observar el papel que tiene en el peso científico cada una de esas revistas, ¿sí? Aquí observamos pues un tanto los estudios de jerarquía, ¿no? Estos tipos de estudios. En la parte baja, los estudios experimentales en animales, una serie de casos, reporte de casos, estudio de casos y control, estudio de cohorte, los ensayos clínicos, ¿sí? Los famosos ECA, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿correcto? Que están en la cima de esta pirámide. La calidad aumenta conforme está hacia arriba y va disminuyendo hacia abajo, ¿correcto? Para ello, hoy en día, los metabuscadores nos ayudan muchísimo para poder filtrar y darnos pues el alcance de tener una buena confiabilidad en lo que estoy lecturando. Uno de ellos es el Trip Database y el otro es el Epistemonicus. Ambos, lógicamente, nos llevan justamente a precisar cada vez mejor la información científica. Esto, desde luego, podemos nosotros utilizar
algunas rutas cómo llegar a ello. Ahí tienen justamente en este caso, el link, cómo ustedes pueden ingresar, https://tripdatabase.com, y el siguiente https://www.epistemónicos.org/es. Sin embargo, pueden ustedes también ingresar por esta página https://facfar.unitro.edu.pe, en la cual pues ingresan por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, le dan clic en investigación, ¿correcto? Al darle clic en investigación, aparecen los enlaces de interés. Allí lo que van a ir es hacia esto. Journal de Farmacología y Farmacoterapéutica, le dan clic y luego les sale una serie de revistas que ustedes pueden también lecturar, pero van a Murcia Salud, Biblioteca Virtual, Revistas, Información Farmacoterapéutica y Medicina Basada en Evidencias. Dan clic allí y esto es lo que yo deseo que puedan llevar. Les sale la pirámide antes comentada. Los metabuscadores, Tripdatabase, epistemónicos, también hay otro también en el NHS Evidence. Tenemos sumarios de evidencia, ¿sí? Sinopsis de síntesis, revisiones sistemáticas, sinopsis de estudios y bases de datos, en este caso, como el PubMed. Entonces, esta jerarquía que ya nos ayuda mucho la Universidad de Murcia, también pueden ingresar por el link que tienen en la parte superior, ¿sí? Nos ayuda muchísimo. Antes, pues para una búsqueda y una revisión cada vez más apropiada, empezábamos por el PubMed y teníamos un sinfín de investigaciones. No, ahora directamente me voy al metabuscador y dependiendo de lo que yo quiera encontrar o reportar, puedo utilizar el Tripdatabase, el Epistemónicos, que para mí son los más amigables, y también el NHS Evidence, ¿sí? Entonces, ya tenemos una ruta justamente que nos aclara muchísimo cómo poder indagar justamente hacia una toma de decisión en lo que deseo buscar. La actualidad en este 2021, como les decía inicialmente, nos ha conllevado a que la naturaleza de generación de evidencias científicas ha demostrado ser mucho más lenta que la propagación de la epidemia del COVID-19. Desde luego, hay investigación, claro, muchísima, pero esto es tan lento que la propagación misma del SARS-CoV-2. Sin embargo, necesitamos ir observando cómo es que el papel del medicamento genera la respuesta, ya sea beneficiosa, llamada eficacia, o ya sea anómala, llamada reacción adversa. Para esto existe la ley, una ley denominada Ley de Acción de las Masas. Fíjense, en la cual el fármaco, el medicamento, se une a su receptor para generar el complejo fármaco-receptor. Esto a través de una constante K1, llamada también constante de afinidad. Una vez que se une el complejo fármaco-receptor, esto desde luego se da en el sitio diana, el sitio donde tiene que llegar el medicamento para cumplir el efecto deseado. Hay una variable adicional llamada K3, y esta K3, que involucra un sistema de amplificación intracelular, genera la respuesta farmacológica propiamente dicha, ¿correcto? Entonces, una vez que se genera la respuesta, el fármaco, ¿qué cosa? Va a experimentar un cambio, es decir, una constante de disociación llamada K2 se desliga del receptor al cual se unió y ahora lo encontramos nuevamente libre al fármaco para poder metabolizarse y ser eliminado. La ley de acción de las masas, repito, se da cuando un fármaco se une a su receptor para generar una respuesta farmacológica. Existen también algunas excepciones a esta ley, ya que no todos los fármacos pueden unirse a un receptor. Por ejemplo,
Por ejemplo, existe un medicamento llamado lactulosa. Probablemente lo han escuchado. La lactulosa es un fármaco que lo que hace es generar un cambio a nivel intestinal, y esto me estoy refiriendo básicamente a un cambio en eh, es un laxante que va a conllevar a través de propiedades ligadas a la captación, es un laxante que tiene un comportamiento de generar cambio aniónico. Mucho se utiliza en pacientes que por problemas de cirrosis hepática puedan terminar en encefalopatía. Lo que hace este laxante es captar todo el amonio y facilitar su liberación, su eliminación, y de esta manera minimizar los problemas de encefalopatía en un paciente. Es decir, este tipo de laxante no utiliza receptores. Vamos a ir observando algunos fármacos que tienen justamente esta situación. El manitol, por ejemplo, un diurético osmótico, esa es otra categoría de un fármaco que no tiene o no cumple la ley de acción de las masas, pero son algunas excepciones. Cuando un fármaco cumple la ley de acción de las masas o va a generar su respuesta farmacológica, fíjense, necesito darle una mirada a los diferentes sistemas en el cual el fármaco va a cumplir su papel. La denominada psiconeuroinmunoendocrinología justamente es pieza clave en todo ello. Psico, la parte psíquica; neuro, sistema nervioso central; inmuno, la parte inmunológica; endocrina, la parte hormonal o endocrinológica. Cada sistema, como lo vemos acá, el sistema nervioso central, con el sistema inmunológico y el sistema endocrino, hay flechas que van y flechas que vienen. Hay una interrelación entre cada sistema. Y esto, lógicamente, obedece en que hay un equilibrio, hay una homeostasis en cada uno de nuestros sistemas. Cuando un fármaco llega a cualesquiera de estos sistemas, desde luego a cumplir un papel dicotómico en eficacia, es decir, su lado benéfico, pero también hay un lado que va a generar reacciones adversas. Es decir, necesitamos observar al todo de tal manera que el fármaco pues pueda terminar teniendo una adecuada eficacia, pero mínima reacciones adversas. En otras palabras, una buena seguridad. Fíjense que el sistema nervioso central tiene determinadas funciones: red de relación, función vegetativa, la función de relación, la función motora, sensitiva, cognoscitiva, la función vegetativa, la cardiovascular, respiratoria, hepática, digestiva, ¿correcto? El sistema endocrino también tiene sus propias actividades y, ojo, detrás de todo ello, aquellos elementos que van a conllevar o son los vínculos para mantener esa homeostasis en los sistemas: neurotransmisores, autacoides, citoquinas, hormonas, entre otros. Por ende, esa amalgama perfecta entre eficacia y seguridad va a conllevar a tener una farmacoterapia hecha a su medida, tal conforme miramos y observamos en el gráfico, ¿no? Observando de que la paciente debe tener pues o calzar adecuadamente a la medida de ella. No todos los pacientes podemos generalizar una misma medicación, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo hoy en día en cuenta, que no lo vistan con un traje ya confeccionado. Es por eso que eh, una de las publicaciones que en estos últimos años ha dado, por lo menos ha enmarcado la ruta de poder ser muy declarativa en la evaluación que tiene el papel del medicamento en su beneficio, es decir, la eficacia y también la seguridad, es British Journal of Pharmacology.
menciona a Rational Roadmap, en este caso vamos a ver una ruta racional para el SARS-CoV-2, ¿sí? En la investigación farmacoterapéutica y en el desarrollo que vamos a tener al respecto. Entonces, vamos a ir observando que esta situación le va a dar un camino, una ruta de darle el sentido a lo que vamos a ir observando paulatinamente en esta evaluación. En primer lugar, a un medicamento, vamos a observar su nivel químico, ¿sí? Vamos a observar aquí algunos detalles muy importantes, sobre todo, cuán lipofílico o hidrofílico es y cuán importante es que pueda llegar al sitio diana, al sitio o lugar que requiere llegar. Los mecanismos de acción, es decir, el nivel farmacodinámico, cómo es que el fármaco se está uniendo a su receptor y está justamente conllevando a generar pues todo un proceso intracelular que va a sojuzgar el papel del medicamento, del por qué se le administró. Recuerden que un fármaco se le administra en primer lugar por lo beneficioso que es decir, se empieza juzgando la eficacia para luego pasar a la seguridad y no viceversa. Correcto. Primero se empieza juzgando la eficacia para luego pasar a la seguridad. Luego de ello, desde luego también necesitamos los ensayos in vitro que nos mencionan a claras el nivel farmacodinámico y desde luego los ensayos clínicos que van a tener un lenguaje muy importante al momento ya de tomar decisiones cada vez más importantes. Bien, entonces, para todo ello se requiere un equipo multidisciplinario, donde no solamente el papel de determinados actores de la salud estén, no, es un equipo. Se requiere el papel del médico, el papel del farmacéutico, el papel de muchos investigadores que lógicamente van a sincronizar todo un, un, eh, todo un andamiaje que va a permitir, lógicamente, terminar en una adecuación de una buena toma de decisiones. Por ejemplo, acá he tomado como ejemplo el SARS-CoV-2, un escenario, diríamos, mucho más tangible hoy en día, en el cual el nivel químico, por ejemplo, he colocado ivermectina, acitromicina, hidroxicloroquina, dexametasona, el remdesivir. El nivel farmacodinámico, los mecanismos de acción, como cada uno de estos medicamentos están actuando a nivel de fusión de bomba de fusión de membrana, cambio en el pH, a nivel de regulación genética, ¿sí? A nivel, y esto es una acción antiinflamatoria, a nivel enzimático y a nivel de determinadas interleucinas como la interleucina 6. Desde luego los ensayos in vitro van a ayudar muchísimo y luego determinaremos ya la eficacia y seguridad propiamente dicha en los ensayos clínicos. Entonces, vamos al nivel químico con los medicamentos ya mencionados en SARS-CoV-2. Fíjense que para este nivel químico vamos a hacer uso de las reglas de Lipinski. Es decir, las reglas de Lipinski me van a ayudar muchísimo en dar una evaluación cualitativa para cumplir, ¿qué cosa? Una función farmacológica, en este caso el medicamento. Y asimismo, me van a generar una adecuada difusión pasiva en la membrana celular que deseo que el fármaco llegue. La ivermectina, si un poco miramos el panorama de este medicamento, es un fármaco aprobado como antiparasitario. Sin embargo, en esta época de COVID se ha venido utilizando justamente por algunos ensayos que empezaron siendo in vitro y luego pasaron ya al lado clínico y justamente se veía determinados beneficios al respecto. Evaluándolo químicamente, fíjense, la química, por ejemplo, me dice y me da a conocer el número de aceptores de hidrógeno, es decir, cómo se va a unir al receptor, debe ser menos de 10. De acuerdo a la naturaleza química que tiene la ivermectina, tiene 14. El número de donantes de unión de hidrógeno debe ser menor o igual a 5, tiene 3, acá sí lo cumple. El número de rotaciones, menor de 10, acá sí lo cumple, 8. El área topológica, en este caso de superficie polar,
Daden-Armstrong, en este caso, tiene 170 y lo normal es tener menos de 140, no lo cumple. El peso molecular en Daltons debiese ser entre 180 y 480, tiene 874, no lo cumple. Y el X-log-P, que mide en una molécula química la lipofilicidad, tiene 2.84, lo normal es menor de 5 si lo cumple. ¿Qué estamos viendo? Que la ivermectina, para llegar a nivel pulmonar, debiese químicamente tener una adecuada difusión pasiva. En este caso, químicamente rompe las reglas de Lipinski, ¿sí? Al romper la regla de Lipinski, vamos a necesitar aumentar la concentración, aumentar o tener toda una serie de estrategias ligadas al medicamento para que pueda alcanzar una buena concentración en el sitio de acción. Entonces, no cumple o rompe las reglas de Lipinski la ivermectina desde el punto de vista químico. Fíjense la citromicina. La citromicina también es otra molécula. Una molécula es un macrólido utilizado lógicamente como un antibacteriano. Es un fármaco realmente importante para determinados tipos de bacterias. Sin embargo, cuando observamos la química de este medicamento, observamos que tampoco cumple las reglas de Lipinski, tanto en el peso molecular como en el área topológica a nivel de la superficie. Esto, desde luego, también ya estoy recreando que químicamente también no es, no cumple una adecuada difusión en la membrana que necesitamos tener por target. La hidroxicloroquina, fíjense, a diferencia de los anteriores, químicamente no rompe la regla de Lipinski. Entonces, sin embargo, ya vamos a observar que tiene otros criterios para poder, en este caso, la toma de decisiones en el uso de hidroxicloroquina no sea la más idónea en pacientes con COVID-19. Y eso lo vamos a ir observando más adelante en ese porqué. La dexametasona, este corticoide, si vemos a la molécula el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sí? Como molécula base, no rompe la regla de Lipinski. Entonces, químicamente, sí puede llegar adecuadamente a nivel de membrana celular. Este corticoide de uso inhalatorio, fíjense la budesonida, tampoco cumple las reglas, en este caso, no rompe las reglas de Lipinski, igual que la dexametasona. Entonces, pues, y tiene una ventaja, al ser utilizado vía inhalatoria, pues, va a tener una mejor aceptación a nivel pulmonar. Entonces, eso es también una buena alternativa que vamos a ir observando más adelante, también una destacada participación de la budesonida como inhalatorio, justamente en pacientes con SARS-CoV-2. El remdesivir, esta molécula, también vino siendo utilizada muy ampliamente en COVID-19, rompe también la regla de Lipinski y químicamente pues no adecuaría una difusión pasiva en membranas celulares. Entonces, involucrando este rápida resumen desde el punto de vista de la regla de Lipinski, ya nos da un interés de poder observar que hay algunos elementos de naturaleza medicamentosa que no van a cumplir químicamente una adecuada difusión en membranas celulares. Una vez que tengo y construyo, en primer lugar, a través de la lipofilicidad, a través de el peso molecular de los medicamentos, a través también del área o superficie topológica de ellos, es decir, las reglas de Lipinski como tal, paso a observar las curvas dosis-respuesta. Fíjense que para poder construir una curva dosis-respuesta, en el eje de las X se coloca, en este caso, el logaritmo de la dosis y en el eje de la Y, la respuesta o el efecto del medicamento. Normalmente la dosis efectiva 50, diríamos, es la aceptable farmacológicamente para luego pues ir observando qué importancia tiene conforme va aumentando la dosis y va generando un mayor efecto. Entonces, a partir de la dosis efectiva 50, vamos construyendo, ¿sí?, lo que será dicha curva.
Fíjense, entonces, en esta curva dosis-efecto o dosis-respuesta, aquí vemos en esta curvita, le llaman también asíntota, en la asíntota máxima se da el efecto, ¿sí? El efecto máximo, ¿sí? Observamos que la pendiente, esta pendiente, desde ya voy a mencionar, nos tipifica lo que va a ser el margen terapéutico de un medicamento. Y en el eje de las X estamos hablando la potencia. La potencia está relacionada con la dosis. Bien, entonces, si observamos la eficacia como tal, es la capacidad de una droga para iniciar una respuesta, ¿sí? La reacción máxima que produce un agente una vez que ha interactuado con receptores. Recordaremos entonces que el medicamento o ligando una vez que se une a su receptor, una constante K1 o constante de afinidad genera el complejo fármaco-receptor. Esta variable K3 es una variable muy importante porque esa variable K3, llamada también, es una propiedad denominada sensibilidad, va a generar finalmente la respuesta propiamente dicha. La eficacia, por ende, va a ser considerada como tal una vez que se genere la respuesta beneficiosa deseada. Y desde luego, una vez que el papel del medicamento se una a su receptor e intracelularmente esta variable K3 conlleve a generar dicha respuesta beneficiosa. Por ende, no se puede generalizar para todos, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo administrar el alprazolam en dosis de 0.5 miligramos en un adulto que en un adulto mayor, vamos a suponer de 90 años. ¿Por qué? Porque esta K3 tiende a generar una traducción diferente y una respuesta diferente a la del adulto. Lo mismo podríamos observar en diferentes medicamentos, ¿sí? Que este K3 va a depender de la edad, si la paciente es gestante, si el paciente tiende a tener ya como antecedentes problemas de salud mental ligadas a ansiedad o depresión, si el paciente tiende a generar mayor o menor eh, metabolismo hepático, si hay problema a nivel renal, entre otras situaciones. Por eso el K3 es importante personalizarlo. Por ejemplo, el K3 también está vinculado con la parte de la etnia, la raza. Hay muchos metabolizadores rápidos o lentos que van a conllevar a que esa respuesta aumente o disminuya, ¿sí? Entonces es muy importante esta traducción celular a través de K3 en la eficacia propiamente dicha. Fíjense, hablamos aquí de una comparación. En rojo miramos a la furosemida y en azul miramos a la hidroclorotiazida. Recuerden, en la parte máxima, es decir, en esta asíntota máxima, que la puedo mirar acá en el eje de la Y, la furosemida tiene mayor altura que la hidroclorotiazida. Es decir, este diurético de asa tiende a generar mayor eficacia que la hidroclorotiazida, este diurético tiazídico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a excretar más sodio y al excretar más sodio a nivel urinario va a tener un mejor efecto, una mejor eficacia diurética. Mientras que si lo veo desde el punto de vista de la dosis, ¿sí? Por ejemplo, aquel que se acerca a cero va a tener mayor potencia. Es decir, a menor dosis, mayor potencia. ¿Sí? Miremos simplemente si tenemos hidroclorotiazida de 25 miligramos y tenemos furosemida de 40 miligramos, voy a observar que a menor dosis la hidroclorotiazida lógicamente es más potente, pero más eficaz es la furosemida. De allí que clínicamente es una mejor ventaja que un fármaco sea más eficaz que más potente. ¿Correcto? Lo que buscamos nosotros es eficacia.
más que potencia. La potencia luego, lógicamente, si un fármaco es eficaz y más potente, desde luego, es mucho mejor. Ahí estará justamente la potencia, y en potencia es la cantidad del fármaco necesaria para producir un efecto determinado, ¿correcto? Su comparación es relevante cuando las drogas tienen el mismo mecanismo de acción. Eso es importante. Por ejemplo, en el campo de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Sería ideal, pues, como todos tienen el mismo mecanismo de acción, elegir aquel que tenga la menor dosis. Si las benzodiazepinas tienen el mismo mecanismo de acción, entonces elegiríamos, ahora sí, la potencia, es decir, aquel que tenga la menor dosis. Ahí hay un ejemplo muy importante, BADC. Si observamos en este caso, ¿cuál de ellos sería el más potente? Damos unos segundos al respecto. El más potente sería el fármaco B, porque lógicamente tiende a generar, ¿qué cosa? Tiende a ser utilizado en menor dosis. Pero si miro quién es el más eficaz, miro será el B, el A, el D o el C. Observo, por ende, que el fármaco D es el más eficaz. ¿Sí? Es el más eficaz. Bien, entonces, en la clínica, mayormente, se busca en primer lugar la eficacia. ¿Sí? El margen terapéutico viene dado por la pendiente. Por ejemplo, los fármacos de estrecho margen terapéutico tienen una pendiente mucho más lateralizada. Por ejemplo, el caso de la teofilina. En algún momento se utilizaba como un broncodilatador muy importante, ¿sí? Generaba una buena relajación a nivel de bronquios, ¿sí? Sin embargo, la teofilina, como todo fármaco de estrecho margen terapéutico, aumenta su inseguridad, es decir, aumentan las reacciones adversas. Y esto, desde luego, imposibilita estar utilizando cada vez más y más o mayor a mayor dosis. Entonces es muy importante tener ello muy en cuenta. A diferencia de los fármacos que tienen un amplio margen terapéutico, por ejemplo los beta-lactámicos. En un beta-lactámico, la pendiente nos permite utilizar, ¿qué cosa? Cada vez mayor o mayor dosis. Por ende, pues, tienden una seguridad mucho, mucho mayor, a diferencia de los de estrecho margen terapéutico, que su seguridad es pequeña. Es decir, son mucho más tóxicos. ¿En qué cambia? Por ejemplo, también observamos algunas modificaciones del margen terapéutico. En un adulto normal, fíjense, el margen terapéutico que describe, por ejemplo, las benzodiazepinas, tienen esta situación. Dosis y respuesta. El fármaco se toma en un adulto y debe llegar a este margen para alcanzar lo deseado. Sin embargo, fíjense, cuando este paciente adulto lo toma y lo toma y lo toma, va a generar un contexto llamado tolerancia farmacológica. Es decir, que la dosis convencional que la viene utilizando de estas benzodiazepinas ya no van a tener la cobertura necesaria en la eficacia de ese medicamento. ¿Qué ha pasado? Hay un cambio paradigmático, es decir, el paciente va a requerir tomar más o tomar menos. Tomar más. Va a requerir tomar más dosis para lograr, ¿qué cosa? Generar el efecto o la respuesta deseada. Observen que un adulto, comparándolo con un anciano, el adulto toma las dosis normales de un fármaco, por ejemplo, un antidepresivo. Pero en el anciano, el margen terapéutico está disminuido. Por eso es que si lo toma a la dosis de un adulto normal, en el anciano se traduce como si estuviera tomando un tóxico. O sea, va a generar mayores reacciones adversas. Por eso es importante, ¿qué cosa? También tener un cambio en la dosificación del medicamento para adaptarla al margen terapéutico deseado en el adulto mayor. Estas curvas dosis-respuestas también tienen un sentido.
le llaman sentido horario o sentido antihorario. Fíjense, el sentido horario, aquí están, van a favor de las manecillas del reloj. El sentido antihorario, por ende, diferente, en un sentido contrapuesto. Por ejemplo, si hablamos de sentido horario, estamos hablando de histéresis de sentido horario. ¿Qué cosa es una histéresis? Concentraciones tardías después que a una dosis se produce un efecto diferente desde que se produjo a la misma concentración. Entonces, vamos a ir añadiendo dosis y vamos a experimentar un efecto diferente. Fíjense, si se administra un anticonceptivo oral, ¿sí? Y en la paciente hay consumo de cigarrillo, el humo del cigarrillo que genera inducción enzimática, en esta paciente, ¿qué cosa va a generar? Disminución de la concentración sérica, ¿correcto? Entonces, la variable humo del cigarrillo, al generar inducción enzimática, disminuye la concentración del anticonceptivo, desde luego perdiendo la eficacia como anticonceptivo. Esto es un ejemplo de sentido horario. Un ejemplo de sentido antihorario, como histéresis antihorario, un metabolito activo, ¿sí? Por ejemplo, existen fármacos como, a ver, tenemos el caso de la espironolactona. Este es un diurético que tiene un metabolito activo que va a permitir, ¿qué cosa? Generar su respuesta propiamente dicha. Cuando se toma el medicamento en el hígado, vamos a ir observando, ¿qué cosa? El cambio hacia el metabolito activo y de esta manera el aumento de la respuesta. Y lógicamente posterior eliminación y transformación y eliminación del mismo. Los metabolitos activos generan, en este caso, una histéresis en sentido antihorario. Aquí algunos ejemplos justamente prácticos del sentido horario y antihorario de estas histéresis. Fíjense, la resistencia a la amoxicilina y la falta de su respuesta, es decir, todo fenómeno que genere resistencia. Sí, es decir, el fármaco ya no va a generar su efecto, hace el efecto como tal y luego disminuye. Sentido horario. La tolerancia farmacológica al uso del diazepam y la falta de dormir, un paciente que toma y toma constantemente el diazepam y va a llegar un momento en que ya no tiene el efecto deseado, también es una histéresis de sentido horario. El uso de suplementos de calcio en osteoporosis y un ataque súbito coronario, fíjese, esto es muy importante. Se ha podido observar algunas revisiones actuales que el uso de calcio de 500 miligramos en pacientes con osteoporosis, ¿sí? ¿Qué ha conllevado? Ha conllevado a generar aumento súbito de ataques a nivel coronario, ¿sí? Entonces, ¿esto qué cosa, cómo puedo observar? Entonces, observo un sentido antihorario. ¿Por qué? Porque recordarán, voy consumiendo cada vez más, ¿sí? Y lo que voy a conllevar es que la respuesta como ataque o evento a nivel coronario aumente, ¿sí? Sentido antihorario. Estamos hablando ya de una reacción adversa. El uso del ácido etilsalicílico y el ajo. Ambos incrementan su efecto antiagregante plaquetario. Tanto la aspirina, la de 100 miligramos, me refiero, la que tiene el poder, en este caso cardioprotector, y el consumo de ajo. ¿Qué sentido es? También sentido antihorario, porque ¿qué cosa? Aumenta y luego aumenta mucho más, ¿sí? El uso del nimodipino y la fluoxetina. La fluoxetina es un inhibidor enzimático. Al ser un inhibidor enzimático, genera que aumente el nimodipino en la sangre. ¿Qué cosa es? También es un sentido antihorario. ¿Por qué? Porque voy aumentando los niveles de nimodipino. ¿Quién? La fluoxetina. Quiere decir que todos los inhibidores enzimáticos van a tener un sentido antihorario en esa histéresis. Una intoxicación, cualesquiera que fuera, también es un sentido antihorario. Aumenta el efecto.
la falta de respuesta de este antidiabético llamado glibenclamida por más de 8 o 10 años de uso, que va a conllevar que luego de generar el efecto, luego comience a disminuir. Sentido horario. Uso de anticonceptivos orales y este fármaco rifampicina. Ojo, la rifampicina es un inductor enzimático. Al ser inductor enzimático va a hacer que caiga el efecto. Eso quiere decir que tiene un sentido horario. ¿Sí? Entonces es muy importante observar estas curvas dosis-respuesta denominada histéresis, horario y antihorario. Esta propiedad de los medicamentos, también llamada selectividad, es muy importante. Dice, las respuestas celulares en las que intervienen los receptores solo se desencadenan por un número limitado de sustancias químicas con grupos estructurales y propiedades electrónicas muy similares. Aquí nos estamos refiriendo netamente a la base química que justamente estamos haciendo uso. ¿Sí? Un fármaco obedece a interaccionar con su receptor, lógicamente, teniendo en cuenta algunos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, yo necesito observar los grupos químicos, desde luego, y observo también que es más selectivo un agonista respecto al antagonista. Un agonista es un fármaco que refleja lo mismo que tiene el neurotransmisor u hormona que lo tenemos en el organismo. Mientras que el antagonista más bien lo que hace es bloquear la acción del ligando natural que tenemos en el organismo. Por ejemplo, en la histamina y la clorfenamina, la histamina es el ligando endógeno. Es el neurotransmisor de tipo autacoide que normalmente genera, por ejemplo, alergias. La clorfenamina es un antihistamínico, bloquea, es un antagonista del receptor H1. Entonces vamos a ir observando cómo es que vamos a encontrar esta selectividad respecto a la parte química. Fíjense, acá tengo una molécula llamada la fluoxetina. Esta fluoxetina, acá la observamos, aquí están sus componentes químicos, ¿sí? Y arriba tengo la serotonina. La fluoxetina es un antidepresivo, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer la fluoxetina? Si observo químicamente, miren, aquí hay grupos, químicamente se llama bencenos, ¿sí? Esto es un grupo voluminoso y desde ya le da un componente adicional, ser un antagonista. Cuando existe un grupo voluminoso en la química, observamos que hay una mayor densidad electrónica, ¿sí? Hay más electrones y por ende va a generar un efecto o impedimento, va a bloquear al receptor, ¿sí? Y por otro lado, observamos también este más que lo vemos aquí, es una zona deficiente en electrones. Sucede que este grupito llamado este metil, lo que está haciendo es, o esta flechita, está colocando electrones y hace que este centro, si lo ven aquí, sea más chiquito que cuando lo comparamos, por ejemplo, acá, que está más grande. Y está más grande porque no tiene metil. Miren, acá tiene HH y acá hay CH3, acá tiene HHH. Por ende, este le pertenece a la serotonina. Es decir, que cuando compite la fluoxetina con la serotonina, esta, cuando va a llegar al receptor, el grupo voluminoso va a bloquear, ¿correcto? A un recaptador. Y esto va a conllevar, lógicamente, a que esta competición de este medicamento sea mucho mejor que la propia serotonina, ¿sí? Entonces, repito, el grupo voluminoso le da mayor densidad electrónica y esto pues finalmente le va a generar un impedimento estérico y químicamente esto se le denomina un efecto antagonista. Hay muchas otras estructuras, por ejemplo el ondansetron que se utiliza como un antiemético. Aquí hay un grupo voluminoso y por tener el grupo voluminoso ya le da la característica de ser, ¿qué cosa? Altamente un antagonista. Y también tienen otros elementos químicos que lógicamente van a enriquecer esa labor antagónica. Por ende, por ejemplo, tenemos antes del fármaco un agonista farmacológico y un antagonista. Estamos observando que la célula normalmente recibe a sus agonistas, ¿no? Sus agonistas naturales, los que Dios nos ha dado.
y generan la respuesta. El agonista es similar, es semejante al natural y va a generar o a incrementar la respuesta de dicha actividad celular. Mientras que el antagonista lo que hace es bloquear el sitio de acción ¿de quién? Del elemento natural. Y al bloquear, elimina la actividad. ¿Sí? Elimina la actividad celular. Desde luego, observando aquí, ¿qué es lo que hace? Esto es lo normal. Viene la llave, entra a la cerradura y abre la puerta. ¿Sí? Eso es lo normal. Cuando se toma un fármaco agonista que es similar, ojo, similar a la llave, es como que colocamos y también abre la llave. A diferencia de un antagonista que colocamos en la cerradura y no abre. ¿Sí? Esto es en un sentido muy importante de darle también una interpretación a lo que hace un agonista respecto al antagonista farmacológico. Por ende, fíjense, este modelo de la llave cerradura generado en los años 40 ha conllevado pues a una serie de elementos, básicamente que una llave le proporciona pues a una cerradura propiamente dicha para poder abrirla. Sin embargo, este concepto de receptor ha cambiado últimamente porque ahora el uso de los software nos permiten darle una versatilidad mucho mejor a lo que es la respuesta de un medicamento. Entonces ahora vemos que este sistema receptor es necesario ver eventos anteriores y posteriores a la interacción entre el fármaco con su receptor. Es decir, hay un panorama mucho mayor al momento de hacer una interpretación de la respuesta celular en la cual involucra a un receptor. Por eso es que encontrar la llave apropiada para poder abrir una cerradura, es decir, el receptor, estamos hablando de un lenguaje de muchos medicamentos, existen muchas llaves, ¿sí? Existen muchas llaves para poder determinar la eficacia y la seguridad de un medicamento, muchas llaves, y para lo cual pues se requiere una experticia muy importante al momento de manejar determinadas llaves. Y allí hablamos de justamente las especialidades e inclusive subespecialidades. Hay mucha gente, por ejemplo, a propósito del SARS-CoV-2 en el Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, hay una subespecialidad netamente en manejo de esquemas de infectología. Llámese, se está vinculando a virus, bacterias, hongos, parásitos, y solamente cogen toda esa rama. Los británicos, por ejemplo, en salud mental es interesantísimo la evaluación en eficacia y seguridad. Llámese benzodiazepinas, antidepresivos, antipsicóticos. Entonces, la subespecialidad está haciendo que esta evaluación de la eficacia y la seguridad cada vez llegue a aterrice mucho mejor dependiendo del profesional en el cual va a sojuzgar la molécula química. No podemos ser todistas y evaluar, pues, existe una amplia, ya como dice, encontrar la llave apropiada, existe una amplia, como se dice, una amplitud de llaves, una amplitud de medicamentos. Por eso es que es importante ir cada vez mejor delimitando el grupo farmacológico que se va a hacer uso para juzgar justamente la evaluación de dicha eficacia y seguridad. Fíjense, miremos receptores en farmacología, tenemos los antagonistas, beta bloqueantes, tenemos por ejemplo una proteína G, tenemos canales iónicos, la ketamina, anestésico, la insulina, miren, llega a un receptor llamado enzimático, que está a nivel de membrana. Los AINE llegan a nivel de una enzima llamada la ciclooxigenasa, que está a nivel intracelular. Los fármacos calcioantagonistas, estos que se utilizan mucho como antihipertensivos, llegan a nivel de canales iónicos voltaje dependiente. Ya estamos viendo diferentes fármacos con diferentes receptores. Los fármacos antivirales, fíjense, se utilizan y actúan a nivel del ADN. Los corticoides hoy en día muy utilizados
llega a nivel de núcleo. Es decir, por eso justamente hablaba de las determinadas subespecialidades que van a ir enmarcando y conociendo esa evaluación de eficacia y seguridad dependiendo de la delimitación que haga respecto al grupo farmacológico, ya que cada grupo farmacológico tiene un, una traducción de señal totalmente diferente uno del otro. Me gusta mucho y es una de mis favoritas esta página UFAR, ¿sí? Guide to Pharmacology, porque me permite hacer una revisión de los receptores que actualmente existen, ¿sí? Y de los cuales pues invitan o se nos invita a hacer una evaluación de dicha eficacia y seguridad de los medicamentos. Fíjense, por ejemplo, tenemos un día pues ya en casa tomé el Excel y comencé a reunir todos los receptores que actualmente existen. Empecé por los GPCR, receptores de hidroxitritamina, los receptores de acetilcolina, receptores de adenosina, los adenoceptores, los receptores de angiotensina, apelina, receptores de ácido biliar, bombecina, receptores de bradiquinina, receptores de calcitonina, todos ellos son receptores de proteína G. Fíjense, en rojo aún faltan por conocer y lógicamente le denominan receptores huérfanos. Fíjense, muchos de ellos y lógicamente son prometedores los medicamentos que llegarán a este nivel. Receptores de dopamina, receptores de endotelina, receptores del formilpéptido, receptores de ácidos grasos, receptores GABA, galina, grelina, receptores de histamina. Por acá están los receptores H1, H2, H3, los receptores del ácido hidroxicarboxílico, receptores de leucotrienos, receptores de lisofosfolípidos, receptores de motilina, neurotensina. Vienen los fármacos, los receptores opioides, por donde entra por aquí a tallar los fármacos de tipo opioide. Los receptores del gusto, también hoy en día, con los problemas también ligados a la falta de gusto, en este caso por SARS-CoV-2. ¿Por qué no ensayar un fármaco que llegue justamente a este nivel, ¿no? En este tipo de proteína? Mejoraría sustanciosamente. Los receptores también del gusto tipo 2, receptores de urotensina, vasopresina. Aquí ya tenemos los receptores de núcleo, ¿sí? Muchos de ellos. Los receptores de voltaje dependiente, los receptores ligando dependientes, los receptores de glicina. Acá están los GABA, las benzodiazepinas están por este nivel. Receptores catalíticos, interleucinas. Los receptores enzimáticos, aquí está la ciclooxigenasa. Los transportadores, es decir, receptores de tipo de transportador. Aquí están muchos fármacos antidepresivos. Otras proteínas, fíjense, tenemos también. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 3055 receptores que actualmente existen, ¿sí? Y eso pues aún muchos de ellos no han sido debidamente señalizados, ¿sí? En investigación y denominados receptores huérfanos. Es decir, hay todavía una plétora de investigación por realizar en el mundo del medicamento antes de llegar a la eficacia y seguridad de los mismos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos ahí a hacer un stand-by para luego seguir dilucidando con lo que viene a continuación. Muchísimas gracias.